Hoy es día 28 de mayo del 2025. Es miércoles de la sexta semana de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 16, del 22 al 18. Y en aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son un extremo religioso. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adherieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio, el Areópago, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Juan 16, del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él les irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos y honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, miren, la primera lectura está muy importante y quiero darles una introducción, como siempre he tratado de hacerlo, para que tengan ustedes el contexto de una manera más explícita. Vamos a recordar que Pablo fue elegido por nuestro Señor Jesucristo, era perseguidor de los cristianos, no nos dice que haya matado a algún cristiano, pero sí era el informante, los apresaba y se los entregaba a los guardias del Sanedrín. Y ya los guardias pues ya hacían lo que hacían con los cristianos. Los mataban, los golpeaban, los encarcelaban, mujeres, hombres, niños y niñas, todo. Bueno, Pablo, sabemos que su nombre es Saulo. Pablo nació en Tarso, era judío, descendiente de fariseos. Nunca se casó, no tenía ganas de casarse ni tener familia. Qué bueno, para que se dedicara a las cosas de Dios, lógico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, también sabemos que Pablo era comerciante, tenía dinero, hacía casas de campaña, esa era su labor,
cotidiana para poder sobrevivir por todos los gastos que tuviera él, su persona. No nos menciona quién era su papá, ni su mamá, ni sus hermanos. Desafortunadamente no tenemos esa parte de la historia de Saulo Pablo. Tenemos en las Sagradas Escrituras 13 cartas de él. Pero estas cartas son informativas. Nos dan consejos, nos da mensajes. Recordemos que Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Solamente lo escuchó cuando iba a Damasco. Se le apareció. Y pues Jesucristo le dijo que por qué lo perseguía a él. Y le dijo, ¿quién eres? Pues el que me persigues, yo, Jesús. Lo dejó ciego 3 días y después Dios mandó a Ananías, un ferviente discípulo de nuestro Señor Jesucristo, a que le recobrara la vista y decirle que ahora era un discípulo más de Cristo, un apóstol más de Cristo. Discípulo es el que escucha y obedece, y un apóstol es el enviado. Y desde entonces pues Pablo empezó a predicar. Conoció a algunos de los apóstoles, a Pedro, a Felipe, a Juan, y aprendió de ellos. Recordemos que en una ocasión les preguntó con respecto a la circuncisión, y Pedro le dijo que no había necesidad de estar circuncidando a la gente pagana, a los que no eran judíos. Otra de las cosas importantes de Pablo pues era políglota, habla muchos idiomas. Hablaba el latín, hablaba el griego, hablaba el arameo, el hebreo, el egipcio, el fenicio, o sea, hablaba muchos idiomas. ¿Por qué razón? No porque haya ido al CELEX, ni tampoco haya ido a una escuela de idiomas, sino como era comerciante, pues tenía forma y tenía que tener forma de comunicarse, sino cómo iba a vender sus tiendas de campaña. Pues sí, ¿verdad? Bueno, les informo todo esto para que tengan ustedes una consideración y con respecto a Pablo. Y vemos que muchas veces ponemos a Pedro y a Pablo juntos. No, pues no andaban juntos, ellos cada quien andaba en su límite, sí, en el lugar en que nuestro Señor Jesucristo les había indicado, ¿sí? Bueno, sabemos también que Pablo, pues cuando muere, le cortan la cabeza, porque tenía la ciudadanía romana, a pesar de todo, siendo judío, tenía la ciudadanía romana. Y pues no lo podían matar de otra manera más que cortándole la cabeza porque era una muerte digna. ¡Ay, qué dignidad! Ay, bueno. Después de esta pequeña introducción, para que me puedan entender la lectura que acabamos de ver, digo la explicación que yo les voy a proporcionar. Recuerden, yo no tengo la última palabra, ustedes son los que pueden estudiarla y entenderla, guiados por el Espíritu Santo. Lógico. Nos menciona que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 15 y 16. Y después nos brincamos y empezamos el versículo 22 hasta llegar al capítulo 18, versículo 1. Así nos la describe la liturgia del día de hoy. Dice que en aquellos días los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Recuerden que pues Timoteo era un joven que había encontrado Pablo y lo había convertido al cristianismo. Y bueno, pues también lo había circuncidado, a pesar de que le habían dicho que no circuncidara a nadie. Pero pues Pablo lo circuncidó porque la mamá de Timoteo era judía y el papá era griego. Bueno, y vemos cómo Pablo, otra de las cosas importantes es de que pues él predicaba principalmente el Antiguo Testamento, la ley, la Torá. Lo poco que predicaba de Jesucristo pues era su muerte, su crucifixión, su resurrección al tercer día, los 40 días que estuvo apareciendo a los discípulos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que predicaba más de nuestro Señor Jesucristo. No podía predicar más cosas porque pues él no había conocido a nuestro Señor Jesucristo en vida, y todo lo demás pues no lo podía él publicar. Como se los he dicho, él no podía publicar cosas que vivieron los apóstoles, como la resurrección de Lázaro, ¿sí? Como el exorcismo de un joven, o la curación de un paralítico, o la curación de un ciego que fue a la pileta de Siloé a lavarse, lo que se suscitó con la adúltera que nadie la apedreó, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo cuando se apareció con Moisés y Elías. No podía predicar nada de eso porque no lo vio. ¿Sí? Esto es importante.
Entonces nos damos cuenta que hay mucha diferencia. En esas 13 cartas que tenemos de él en el Nuevo Testamento, como les vuelvo a reiterar, pues son mensajes, es información. Y aquí en los Hechos de los Apóstoles, Lucas, porque este libro lo escribió Lucas, nos informa acerca de Pablo, donde andaba, y que lo habían aprendido, y que lo habían apedreado, en una ocasión lo desnudaron. Si vieron las lecturas de ayer y antier, pues se dan cuenta de lo que les estoy hablando, ¿sí? Pero vino un terremoto, provocado por nuestro Padre Dios, para que se libraran de la cárcel. Bueno, eso fue la historia de ayer y de antier. Nos sigue diciendo aquí que le ayudaron a Pablo y que les pidió que fuera por Silas y Timoteo para que se reunieran con él cuanto antes. Dice que un día mientras estaba esperando en Atenas, allá en Grecia, Pablo sentía mucha indignación porque se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Pues lógico, ¿verdad? Pues, un montón de ídolos, dioses, ¿verdad? Hechos por manos humanas. Entonces se presentó en Areópago y dijo, es un lugar, hagan de cuenta que son los juzgados del día de hoy. O sea, es las oficinas, por decirlo así, donde está el Ministerio Público, los ministros, ¿no? Los jueces. Areópago. Y dijo, atenienses, por lo que veo ustedes son un extremo religioso. Al recorrer la ciudad y contemplar los monumentos, encontré un altar con esta inscripción. Fíjense, así como nosotros, ¿no? Encontramos monumentos y le ponemos una frase, ¿no? Sí. Pues allá también hacían lo. Fíjense cómo copiamos todo, ¿eh? ¿A poco creen que ustedes que somos nosotros únicos? No, somos una copia fiel de muchas razas. ¿Qué decía esa inscripción en un altar? Al Dios desconocido. Una bonita frase, ¿eh? Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo, dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ¿se dan cuenta? No habita en templos hechos, pues no, hermanos, porque hoy en vida, en este tiempo, ¿en dónde habita nuestro Padre Dios? ¿En dónde habita el Espíritu Santo? ¿En dónde habita Dios? En nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Muy claramente, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres. No le servimos a Dios para nada. Disculpen mi exageración, pero para Dios no le servimos por nosotros para nada. Sí, para nada. Si no estamos aquí para servirle. ¿eh? Ni es servido por manos de hombres, como si necesitara algo o de alguien. Pues no. Ya lo hemos platicado en otras lecturas. Dios no necesita de nosotros. Para nada. Él no necesita iglesias, no necesita que demos limosna, no necesita que haya presbíteros o sean sacerdotes, Él no necesita que le estemos llevando ofrendas, Él no necesita que le pongamos altares, Él no necesita que estemos haciendo nosotros algún sacrificio y que dejemos de comer o que dejemos por ejemplo, aquí en México, mucha gente desde Peralvillo, desde una colonia, al llegar hasta la Basílica de Guadalupe hace mucho sacrificio. Dios no necesita de nada de nosotros. Nada. ¿eh? Dios necesita que le hagamos oración y que le recemos el rosario. Dios no necesita eso. El rosario es para nuestro beneficio, la oración es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque orar es comunicarte con Dios con tus palabras y rezar es repetir una oración ya impresa. Sí, como la que tenemos del Padre Nuestro, que así le decimos vulgarmente, que es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero no, Dios no necesita de eso de nosotros. Nosotros necesitamos eso para poder acercarnos a Dios. ¿Sí? Bueno, por eso dice aquí muy claramente, fíjense, por eso les digo, Pablo está dando una información, no está hablando de Jesucristo, de lo que hizo Jesucristo, de lo que vivió Jesucristo, de los milagros que hizo Jesucristo, de lo que hizo por el ser humano Jesucristo. No, nos está dando una información muy clara. ¿Sí? Como si necesitara algo o de alguien Dios, no. Porque Él es quien da a todos la vida, fíjense, el aliento y cuanto tienen. Dios es el que nos da casa, vestido, sustento, trabajo, salud, felicidad, familia, ¿sí? Gustos por los 5 sentidos de nuestra sexualidad. Dios nos da toda esa oportunidad. Dice, 120 años te voy a dejar vivir. Yo creo que es suficiente. Pues nunca los vivimos, nos vamos antes. Sí, de veras, a los 10, 20, 30, 40, 50.
llega a los 60, a los 70, 80, no, ya sacó la lotería. No, sacarse la lotería 90, 100 años, no, ya. Ahorita tengo una vecinita, ¿no? Que acaba de cumplir 100 años, ¿no? No la he visto, pero acaba de cumplir 100 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno. De un solo hombre, fíjense cómo habla del Antiguo Testamento, de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara la tierra. Está hablando de Adán y Eva, está hablando del Génesis. Por eso les digo, no puede hablar de Jesucristo, pues no lo conoció y no escuchó sus prédicas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se está basando en el Antiguo Testamento, se está basando en el Génesis, se está basando en la Torah. La Torah son los 5 primeros libros de la Biblia que le decimos nosotros, que le decimos Pentateuco, pero ellos los judíos le dicen la Torah. Bueno, repito, de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Bueno. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. ¿Sí? Todo eso hizo nuestro Padre Dios. Está hablando del Antiguo Testamento, de cómo fue formando al pueblo hebreo y cómo le fue diciendo por dónde se tenía que conducir. Recuerden que Abraham, ¿sí? Pues estaba en una tierra de Ur, o sea, en un lugar. Ya después toda su descendencia, sí, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos con 2 mujeres, bueno, hermanas, y después con 2 concubinas, sirvientas de sus mujeres, y tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y fueron poblando los lugares que Dios les iba designando. Y a otros pueblos les iba designando otros lugares nuestro Padre Dios. Por eso dice aquí que determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran aunque fuera a tientas. ¿Sí? Poco a poco. Pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos. Pues sí, hoy en día ya vivimos con nuestro Señor porque tenemos al Espíritu Santo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol. ¿Se dan cuenta? Y es lo que inventamos nosotros, mínimo en la iglesia católica, no voy a decir en otras iglesias. Inventamos nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, Dios es como una imagen, dice. No debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación, porque así nos la imaginamos, hermanos. Ponemos a la Santísima Trinidad, a la Divina Providencia, ponemos a un señor viejito con barba blanca, bigote blanco, greña blanca, sí, vestido, sentado encima del mundo. Al lado derecho ponemos a nuestro Señor Jesucristo con barba y bigote negro, sí, con su hábito, y en medio de ellos al Espíritu Santo una palomita y Jesucristo abrazando la cruz. Encima, y todos ellos tres encima de un planeta, ¿no? Del mundo. Así nos lo imaginamos. Pablo está diciendo, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados. Pues tampoco toma en cuenta la ignorancia en tiempos presentes, porque estamos bien ignorantes. Pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo. Fíjense, a juzgar al universo, no a juzgar nada más al planeta Tierra. Pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan. Híjole, pues es el deseo tan grande de nuestro Señor. Pero la verdad la hemos regado. Los que tenemos conocimiento de Dios no hemos cumplido con nuestro trabajo. Recuerden que una vez Jesucristo dijo, pídanle a nuestro Padre Dios que mande muchos trabajadores porque hay mucha mies y pocos los trabajadores. Hoy la mayoría de los menores de 40 años desconocen a Dios, no creen en Dios, reniegan de Dios, se burlan de Dios. ¿Cómo está la humanidad, hermanos? En todo el mundo, todo el mundo, todo el planeta. Bueno, quiere que todos los hombres se salven, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la puerta de esto, resucitándolo de entre los muertos. O sea, ¿a quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo que el día que nosotros nos vayamos de aquí, pues al que vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Ver a Dios, pues no se los garantizo, hermanos. La verdad, pues seamos honestos, porque Dios es el Todopoderoso. Dios no lo podemos ver con estos ojos,
Muchos dicen, Moisés vio a Dios. No, hermanos, no es cierto. Vio una zarza hirviendo. Noé no vio a Dios, escuchó a Dios. Abraham no vio a Dios, escuchó unos mensajeros de Dios. ¿Sí? Jacob luchó con un ángel, decían que luchó con Dios, así no lo transcriben. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, ahí lo pueden investigar, ¿eh? Y porque si no van a decir, ya está inventando cosas usted. No, no. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Y se fueron. Dijeron, no, este cuate ya está re loco. Resurrección de los muertos. ¿Quién ha resucitado? Cuando Jesucristo murió, resucitaron muchos muertos justos. O sea, gente buena. ¿Sí? No gente mala. Y llegaron a su casa, claro, después se volvieron a morir. ¿Qué onda, no? Morirse una vez y después volverse a morir. Ay, no, qué horror. Imagínate. Si nada más piensa uno en la primera muerte, pues ya con esa tienes. Resucita y otra vez vuelta a morir. Oh, está cañón, ¿no? Bueno, eso es lo que entendemos, porque así pasó, ¿no? Cuando murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aparte de que hubo como un terremoto, se oscureció 3 horas el día, se rasgó el manto del templo, la cortina del templo, donde estaba guardada las escrituras, la Torá del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Cómo ven? Bueno, sigue diciendo aquí, se burlaron de él, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró, sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraba un señor llamado Dionisio, el Areopagita, así se llama, ¿eh? Era como un abogado, como un licenciado, al que se dedicaba ahí en ese lugar, en el Areópago, que es como oficinas, en donde se llevaba a cabo los juicios, la determinación, ¿sí? Es como les digo, hoy un juzgado, como los juzgados. Aquí en México, pues ahí en Niños Héroes, en el metro de Niños Héroes están los juzgados, ¿no? De la Ciudad de México. Bueno, pues hagan de cuenta que son los juzgados. Entonces este señor, ¿sí? Aeropaguita, y una mujer, su esposa, que se llamaba Damaris, y se convirtieron al cristianismo. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Se dan cuenta por qué Pablo tenía que andar predicando en diferentes lugares? Pues porque él tenía la capacidad, tenía la forma de comunicarse con la gente, porque tenía varios, conocimiento de varios idiomas. Entonces, pues eso es importante para que lo sepan, porque quisieron los apóstoles, elegir a un 12º apóstol cuando se trató de matar Judas Iscariote, porque no murió ahorcado, ¿eh? Eso lo dice aquí Hechos de los Apóstoles. Bueno, para que se acuerden ustedes. Entonces los apóstoles trataron de elegir a un nuevo discípulo para ser 12. Es la reseña que tenemos del primer cónclave de los apóstoles. ¿Sí? Bueno. Y eligieron a Matías. Había dos, Marsabás y Matías. Bueno, eligieron a Matías. Bueno. Pero no era el efectivo, por decirlo así, o por decirlo de una manera más cristiana. Jesucristo dijo, no, 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 yo voy a elegir al que verdaderamente, ¿sí? Reemplace a Judas Iscariote. Y este personaje fue Saulo Pablo, porque tenía conocimiento de varios idiomas. Al igual que Judas Iscariote. Judas Iscariote también era políglota, porque venía de una familia de dinero. Acuérdense que Judas Iscariote y Jesús, los dos eran de la parte sur del país de Israel, eran de Judea. Judas Iscariote era de Iscariote, de la ciudad de Iscariote, y Jesús era de Belén, que se fue a vivir ya después a Egipto y después fue a vivirse a Nazaret, es otro negocio. Y todos sus discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los otros 11, eran de Galilea, de la parte norte del país de Israel, la parte norte del mar de Galilea, que de mar tiene lo que tiene el agua dulce, porque es el lago de Galilea, nada más que dicen mar de Galilea. Bueno, es otro asunto, ¿eh? Bueno, ya les expliqué un poquito más de eso con respecto. Entonces nos damos cuenta aquí que pues Pablo fue elegido por nuestro Señor Jesucristo precisamente porque reunía todas las condiciones para poder predicarle a la gente de otros países. ¿Sí? Dirán ustedes, pero pues Pedro hablaba en lenguas. Pues sí, hablaba en lenguas y mucha gente lo hablaba en lenguas, lo entendía en lenguas.
igual a otros discípulos, pero Pablo pues las dominaba al 100. Bueno, después platicamos con respecto a esa oportunidad que tuvieron los discípulos de poder hablar en lenguas. Vamos a ver el Evangelio en donde nos menciona Juan que Jesús dice que en aquel tiempo le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las van a poder comprender. ¿No? Pues que somos mensos, Señor, sí. Que somos mexicanos, sí. Somos muy ignorantes, sí. Van a la escuela y no estudian, sí. Los apapachan a sus papás y obligan que los maestros les pongan 10, sí. Entonces somos muy burros, sí. Pero tú te montaste en un burrito a entrar a Jerusalén en uno de ustedes. Ah, ¿verdad? Pues sí. Bueno, dice aquí, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Se acuerdan de que llegó el Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo llegó el Espíritu Santo. A todos los discípulos, a todos los apóstoles, a toda la gente, a todos los creyentes. Hoy en día, creas o no creas, el Espíritu Santo está contigo. ¿De veras? Algunos ya lo tenemos de una manera institucional, otros ya lo tienen de una manera sacramental, y otros hasta van allá a Jerusalén, van al río Jordán, ¿sí? Alquilan una sotana. Vamos a renovar nuestro bautismo. Renóvalo. Como si fuera gasolina, ¿no? Vamos a llenar el tanque, el coche otra vez de gasolina, ¿no? Ay, no, pero bueno, está bien. Háganlo si ustedes gustan, tienen dinero para ir allá a Jerusalén, al río Jordán y meterse al río y que pagan las sotanas o los hábitos para meterse al río y que alguien los sumerja y que les diga, recibe el bautismo, arrepiente de tus pecados. Pero eso es nada más en el río Jordán, la parte, como dice la primera parte de tu renovación de bautismo. Porque el bautismo verdadero es haber recibido a quién? Al Espíritu Santo. Ya no voy a dar ideas porque son capaces que alguna orden religiosa, ¿sí? Vaya a querer ir a donde recibieron los discípulos el Espíritu Santo, que lo recibió todo el mundo, ¿no? Pero hubo un lugar en específico en donde los apóstoles y discípulos recibieron el Espíritu Santo, son capaces de una orden religiosa hoy en día, decir aquí, vengan aquí en este territorio, aquí se reunieron los discípulos, los apóstoles y toda la gente creyente para recibir al Espíritu Santo, vengan, vengan, dejen su limosna, compren los souvenirs, aquí hay hoteles para que paguen su estancia, ¿verdad? Sí, negociazo, ¿no? Y aquí les vamos a imponer las manos para que renueven, ¿sí? El recibimiento de las lenguas de fuego del Espíritu Santo. Les digo, ya no os voy a dar ideas. Qué bueno que aquí no me escucha mucha gente. Esto nada más entre nosotros, los que estamos estudiando la palabra de Dios de acá. Puro amigo, ¿eh? Sí, sí, puro compañero en Cristo, puro hermano en Cristo. No lo vayan a comunicar esto a los legionarios de Cristo porque son capaces de ahorita ya empezar a comprar terrenos o a los del Opus Dei. ¡Ay, hijos del Opus Dei! No, sí, son órdenes religiosas. Y ya no digo otras porque son capaces también los franciscanos o los dionisios, no sé. Bueno, ahí se los dejo. Bueno, vamos a seguir. Perdón, ya me salí del tema, pero es importante explicarles eso del bautismo, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Fíjense, el Espíritu Santo nos va diciendo las cosas que van a suceder y qué es lo que tenemos que saber, hermanos. No, pero hoy en día ¿saben quién nos dice qué es lo que va a suceder? ¿Quién creen? Los Simpson. Ay, los Simpson. Ay, ese programa de veras que inventado por algún escritor ahí, animador, ¿verdad? Sí, de imagen. No, 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 no. Y otros dicen, no, pues nos tardamos, ¿sí? En creerle, ¿no? No, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a decir. Pero yo les digo, miren, yo no tengo la última palabra. Ustedes vuelvan a leer la Sagrada Escritura, leanla con calma, pero invoquen al Espíritu Santo, hagan oración y pídanle que les informe. Yo no los voy a mandar al colegio bíblico ni a la pastoral para que estudien, ni tampoco con algún sacerdote o un teólogo. No, 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 no. Ustedes pidan al Espíritu Santo y que Él los vaya guiando y Él les vaya diciendo. Sí, hermanos, sí.
antes de que ustedes vuelvan a estudiar la Sagrada Escritura. Muchos me dicen, oiga, ¿y usted por qué no hace una oración antes de empezar esta grabación? Pues yo la hago en intimidad, si ustedes quieren y mandan, ¿sí? Nos invocamos siempre al Espíritu Santo, porque es el que nos guía. Recuerden que vivimos la época del Espíritu Santo. Bueno, vamos a terminar la lectura porque ya sé que ya se cansaron, ya se quieren ir a dormir, ya quieren irse a comer, ya quieren ir a ver la comedia, ¿sí? Bueno, no les digo el fútbol porque ya se acabó la final. Bueno, estamos en México, ¿eh? Sí. Él les va a decir qué es lo que va a suceder. Él los va a guiar, dice aquí la escritura. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Pues sí, todo viene de nuestro Padre Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. O sea, nadie llega al Padre por... No, por medio de nuestra Santísima Madre, no, hermano, no. Por medio de San Miguel Arcángel, tampoco. Por medio de San Juan Bosco, tampoco. Por medio de San Pedro Nolasco, tampoco. Sí, no. Llegamos a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, ¿eh? Sí, no hay vereditas y que por aquí me voy, llego corto camino. No. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Pues ahorita nos lo está comunicando, hermanos, este conocimiento. Espero que hayan entendido la situación de Pablo, de su información, de esas 13 cartas que tenemos de él, que les escribió a diferentes lugares. Hay una carta que le escribe a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los de Tesalónica, a los de Corinto, ¿sí? Y les escribe también a Timoteo, a Filimón. Bueno, son varias cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento. La carta de los hebreos no está escrita por Pablo, está escrita por un judío, pero no sabemos quién es. No tenemos el autor. Y ya sí tenemos otras 2 cartas de Pedro, esas son de Simón Pedro, 3 cartas de Juan, del apóstol Juan. Tenemos pues bueno, ya estamos leyendo la de los Hechos de los Apóstoles, tenemos 4 evangelios. Y por último, bueno, tenemos una carta de Santiago y otra de Judas. No sabemos si Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesucristo, los hijos de José, o eran los primos de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles. Acuérdense que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, 2 llamados, uno Tiago menor y Judas el mal llamado Tadeo. Tadeo significa valiente. Se le dice Tiago, que es una derivación de Jacobo, pero nosotros le decimos Santiago, es el único que le dimos San. Sí, porque San Pedro, San Pablo, San Andrés, todos, ¿no? A Tiago siempre le decimos Santiago, pues se le quedó, ¿no? El sobrenombre. Bueno, y al último libro que tenemos del Apocalipsis, que antes se le decía Manifestación, después se le cambió el nombre, se le dice Revelación, hoy le decimos Apocalipsis y decimos que es un libro profético, que habla del fin del mundo. Y miren, después platicamos, si ya han escuchado mis explicaciones aquí en este canal de YouTube, pues ya tendrán las explicaciones del Apocalipsis. Y si no, pues próximamente por este mismo canal y por esta misma sincronía les explicaré el Apocalipsis. Bueno, que Dios los bendiga.